En 2 de los últimos 3 años, el premio de la Academia de Hollywood a la mejor película fue otorgado a películas británicas. Trataban de 2 hombres. Uno se llamaba Eric Liddell y el otro se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y coraje, bajo presión, de decir que no a sí mismos. Se autodisciplinaron. Y esta noche quiero tomar como texto la primera carta a los Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire, caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, oigan esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano. Todos se enfrentan la misma tentación en algún momento de su vida. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir. Y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que has sido víctima, hay una forma de escapar. Y Dios te la provee si conoces a Cristo. Esas 2 películas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1982 se llamó Carrozas de Fuego, la historia de Eric Liddell. Un joven que dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque se rehusó a correr en domingo en 1924 en París, en los Juegos Olímpicos. Y todos saben que le dijo no hasta al príncipe de Gales, quien le pidió que corriera, porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo, y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Y hace poco se conmemoró el 60º aniversario de la maravillosa victoria de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros, en los cuales nadie pensó que tenía oportunidad, y los ganó, e hicieron una gran película de su vida. Y lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamemos el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Y entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. El mundo se enteró de él porque dijo no a aquellos que trataron que rompiera con sus convicciones cristianas en ese período. Y me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el pañuelo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación.
quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo no. No estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta, no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia. Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice, abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice, abstente de ellos. Aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra, réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo, vayan. Disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no. Pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo, estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones vuelto duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aún si el Espíritu de Dios solo te susurra, entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Vasti dijo que no. Entonces, Vasti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo, la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a
¿Sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia. A muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo no. No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia. Y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, al tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, o yendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo, no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo, en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo. Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los asuntos de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no. Y dijo, no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no,
Por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir: él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión. Y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo. Pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las reglas de un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes. No hay manera. Excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo, que Él sea el Señor de tu sexualidad. También hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Porque las Escrituras dicen: por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez a los 17 o 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Elección. Él tuvo que elegir. Prefirió sufrir las aflicciones del pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Nótese que él estaba en Egipto. Hijo de la hija del faraón, heredero del trono de Egipto. Posiblemente sería el próximo faraón. Pero él eligió, porque él sabía que su pueblo, de la antigua Israel, era esclavo de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía. Y le dijo no a Faraón: no estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y dice la Biblia sobre un hombre: entregué mi corazón al placer, a la locura, a la sensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu. Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta, amantes del placer más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama al placer pecaminoso? No estoy hablando de deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche: no temas, porque traigo noticias para todo el mundo de gran alegría, para todas las personas, y aún en el sufrimiento. Cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento y no se lleva los problemas y las dificultades de tu vida, no se lleva nada. Él no promete, si estás sin trabajo, que te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche.
Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan. Él dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Jesús dijo, si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces el último es Jesús. Jesús fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Decirme que Jesús fue tentado para que mintiera? Sí. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. El demonio vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y aún hoy está vivo. Pero el diablo puso una duda en su mente. Él estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos. Se enfrentaba al diablo no como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida y el sexo y las cosas materiales. Es tu vida espiritual. Y entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús volvió a contestar, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Te daré todos los reinos de la tierra, de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para hacerlo. El diablo puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada. Solo por nada. A Jesús se le ofreció el mundo entero, pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiera obedecido al diablo, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos. Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces él lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al diablo en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsenlo.
Y están dispuestos a decir que sí a la declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y que quieren que entre en sus corazones y les perdone sus pecados. ¿Quieren saberlo? Ya sé. Muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella. Van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen. Pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todo tu pecado esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte perdono, porque Él te ama. Y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar, cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de... Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo. Pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección, y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto. Pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento y estoy dispuesto a cambiar. Y luego la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino, no todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe eres salvo. La fe y no por obras, no deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que yo pueda. En nuestra reunión en Bristol, hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia que tenía boletos para entrar. Y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon. Moto, tal vez que el mundo haya conocido. Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron: no si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales. Vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir: no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica. La ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios, y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams.
Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año a algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son, Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither.
Sí, Dios es amor y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue: ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo: nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo: puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado: la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentir. ¿Has dicho una mentira? Dices: bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último: la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas: regresaré. Cristo dijo antes de irse: regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo: me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor, y esos 2 hombres dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?
Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla: te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es: ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede, y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones. Tanto judíos como cristianos sufrirán. Anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son 3 grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado, el sufrimiento será eliminado, la muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas, la pobreza será eliminada, la justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado.
Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar, con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar. Porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes, orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor al volver lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días.
Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo.